Continuando con la clase del diseño de la base de datos SIC, vamos a comentar que dentro de este proceso, del proceso de enseñanza, para comprender más o menos cuál es el ciclo que se debe de seguir para el diseño de una base de datos, vamos a partir de que hay un procedimiento, ¿no? Un procedimiento para el diseño de una base de datos, y este tiene que ver sobre todo en la especificación de las necesidades, a partir de un diseño conceptual y luego el lógico, finalizando con el diseño físico, estableciendo un plan de automatización para poblar la base de datos, elaborar un proyecto piloto para ver el trabajo realizado hasta ese momento y luego el proceso de implementación una vez realizado las correcciones debidas en el proyecto piloto. Pero, ¿cuál es el procedimiento para el diseño de una base de datos? El procedimiento para el diseño de una base de datos parte en este flujo. Primero, nace en función a una necesidad. Por lo tanto, las especificaciones del proyecto deben estar en función a la necesidad por la cual surge este proyecto. Una vez que se establece las necesidades, se establece el objetivo y se plantea un diseño lógico, primero un diseño conceptual para luego realizar el diseño lógico, finalizando ya el diseño con un diseño físico, estableciendo un plan de automatización para poblar la base de datos, establecer un proyecto piloto para hacer funcionar todos los pasos anteriores y luego, si el proyecto piloto está bueno, está ok, no tiene observaciones, se procede a la implementación final. Hasta el proceso del proyecto piloto se llama un prototipo. El prototipo no significa que es algo que lo van a usar de forma temporal, no. El prototipo es un producto final ya, con todas las capacidades de ser replicado en todas las instancias, con el propósito de convertirse en el proyecto final. Partíamos de una especificación de necesidades, ahí se tiene que definir los objetivos que persigue la empresa o el proyecto que se va a lograr. ¿Qué necesitamos lograr? ¿Qué herramientas son las que vamos a utilizar? ¿Dónde vamos a colectar esa información de las necesidades? Hay que llegar a las personas correctas para hacer la entrevista de las necesidades. Hay que ir a las personas especialistas dentro de la empresa o proyecto para poder recabar esas necesidades. No nos olvidemos, en una empresa, en un proyecto donde vayamos a lanzar el diseño de una base de datos, los especialistas son aquellos que están trabajando día a día, son los que se conocen enteramente el proceso y a ellos hay que recabar las necesidades y los datos que nosotros vamos a requerir para establecer el proyecto. Ya en todo caso, los usuarios son los especialistas dentro del área. Ahora, una vez que se obtiene toda esa información, se definen claramente las necesidades, se establecen los objetivos, se establece un cronograma de consultas, se elaboran las consultas y se conoce, en todo caso, ya el macro del proyecto. Y ahí planteamos nosotros el desarrollo conceptual. En el desarrollo conceptual es un tema interesante. ¿Por qué? Porque empezamos a identificar todas las partes que formarán parte del proyecto de SIC. Eso significa que nosotros estamos visualizando en nuestra hoja, nuestra mente, las entidades geográficas del mundo real que nosotros vamos a obtener con las visitas a campo. ¿Qué datos vamos a necesitar colectar en las visitas de campo? ¿Cómo vamos a organizar esas entidades geográficas en capas temáticas? En una primera instancia nosotros seguramente vamos a tener definidas ya las entidades del mundo real como calles, tipos de pavimento, parcelas y postes de luz. Afinando un poquito más, vamos a decir que las calles se van a llamar vías, vamos a decir que el tipo de pavimento se va a llamar ripio, vamos a decir que las parcelas se van a mantener con el nombre de parcelas y los postes de luz vamos a definirlo como postes simplemente. Más allá de eso vamos a decir ya que en el diseño lógico, estamos
estamos conceptualizando. Las dos primeras líneas son la conceptualización del proyecto, ¿no? Estamos definiendo qué entidades del mundo real son las que vamos a llevar a la base de datos, y esto no es sencillo porque hay que identificar el proyecto y las necesidades y la colección de los datos que vamos a requerir para dar respuesta a las necesidades del proyecto. Esto tiene que estar muy bien identificado, porque si no, nuestras entidades geográficas que hemos nosotros identificado puede que no nos den las respuestas necesarias. Por eso es importante en el diseño conceptual conversar con las personas y con las personas especialistas que puedan darnos las respuestas correctas. Si no, no vamos a poder establecer un buen diseño conceptual. Ya dentro del proceso del diseño lógico, ya nosotros empezamos a establecer qué tipos de elementos son aquellos que van a ser las calles, los tipos de pavimento de parcelas, perdón, los tipos de pavimento, las parcelas, los postes de luz. Ya le empezamos a dar un tipo de elemento, ¿no? Ese tipo de elementos van a ser líneas, polígonos y puntos. Posteriormente, seguramente ya nosotros vamos a hacer un bosquejo de un diseño de qué datos nosotros necesitamos recabar para cada una de esas entidades. Aquí estamos diciendo que para las calles necesitamos el nombre, para el tipo de pavimento necesitamos el tipo y la permeabilidad, para las parcelas necesitamos el uso y zona. Para los postes de luz necesitamos haber identificado la unidad vecinal y la manzana donde está ese poste de luz. Bueno, una vez que ha identificado eso, empezamos a definir en qué formato vamos a almacenar. Para que formen parte ese diseño conceptual y lógico. Ya la parte lógica es el nombre de la clase propiamente dicha dentro de la base de datos. Vamos a decir en qué formato vamos a almacenar en la base de datos. Puede ser que sea una database, puede ser solo raster, puede que decidamos hacer solamente en archivos de tipo AutoCAD, o puede que también lo diseñemos a través de archivos Shape o de coberturas. Esto ya no va porque es un formato muy antiguo de SIG que ya no está vigente. Hemos decidido, por la herramienta que nosotros vamos a almacenar, diseñar esto en una geodatabase. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a utilizar una base de datos? Primero, porque es escalable, porque permite personalizar elementos, porque da seguridad a la base de datos y porque permite hacerla íntegra a través del manejo de dominios y subtipos. Escalable porque es posible subir de versión de manera transparente. No necesitamos hacer cosas raras para subir de versión en las bases de datos nuevas que aparezcan. Porque personalizar los elementos, podemos diseñar nuestros propios elementos. Porque la seguridad en la base de datos, obviamente los administradores de base de datos, software, hablando de software, nos dan la seguridad en la administración de los datos. ¿Y por qué trabajar con dominio y subtipos? Porque estos dos elementos nos permiten minimizar el ingreso de errores dentro de la base de datos, y por lo tanto le vamos a dar la integridad en la base de datos. Dentro del diseño físico, los pasos que nosotros detallamos en el proceso de diseño conceptual y lógico deben estar bien definidos. Ya nosotros vamos a identificar la fuente de datos, debemos tener clara la estructura tabular, las relaciones y codificación, es decir, cada una de las clases, qué atributos son los que van a tener, qué relaciones se van a establecer con otro tipo de datos. Ya tenemos que tener definida la integridad de la base de datos, un esquema, los dominios y los tipos. También aquí debemos determinar los procedimientos, la documentación, aquellos que nos permitan actualizar esta información que estamos desarrollando. Pero para entenderlo un poquito más en el tema del diseño de las tablas o clases de elementos, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Las clases, toda entidad que se haya desarrollado en ArcGIS tiene una estructura tabular, ¿no? En forma de tablas. Ahora, también es posible que nosotros dentro del proceso de SIG hayamos desarrollado tablas independientes, no necesariamente geográficas, no necesariamente como entidades del mundo real, sino como tabla de datos, solo tabla de datos, pero que van a formar parte de nuestra base de datos SIG. Entonces es bueno conocer cuál es la estructura de una tabla. Una tabla se mantiene en función a registros y campos. Registros son filas, los campos son las columnas. Los tipos de columnas
las columnas pueden almacenar números, textos, fechas, imágenes. Las columnas deben tener un único nombre. Su distribución es esta. Esta es la anatomía de una tabla. Estas son las columnas, los nombres. Estas son las celdas. Cada una son las filas o registros. Y cada uno de ellos es una celda de datos. Llamado también valores de atributos. Estos son valores de los atributos. Este es el atributo y este es su valor. Este es el atributo y este es su valor. Ya dentro del diseño físico propiamente dicho, nosotros ya tendríamos que tener definido la tipificación de los campos, es decir, la tipificación de los atributos que van a formar parte de nuestra base de datos. Y eso se refiere a que, por ejemplo, nosotros hemos definido una tabla de datos que va a tener un nombre, las lunas, el diámetro, el día en el cual pasó el cometa de impacto de este cometa, los periodos de rotación. Bueno, esta es parte del diseño de la base de datos. Pero nosotros vamos a decir que dentro del nombre, Júpiter es un texto. Dentro de las lunas, la cantidad de lunas, el número 16 es un número. El diámetro es un número real. Este es un número de tipo fecha. Un tipo texto de tipo fecha. Y la rotación son obviamente números reales. Por ejemplo, aquellos que son textos son Júpiter, aquellos que son días es el día del impacto. Aquellos que son de tipo entero corto es la cantidad de lunas. Aquel que es un entero largo es el diámetro de la Tierra. El blob es la imagen propiamente dicha del planeta. Y aquellos de tipo float son aquellos que tienen enteros datos cortos, digamos. En función a esta tipificación de datos, nosotros podemos establecer cuál va a ser el dato que vamos a almacenar dentro de las tablas de diseño físico. Y para reforzar la integridad de la base de datos, nosotros necesitamos hacer uso de relaciones simples o compuestas. Las bases de datos pueden relacionarse de forma simple o de forma compuesta. Para manejar la integridad de la base de datos, nosotros usamos los dominios y los subtipos, los dominios son propiamente de la base de datos y los subtipos de la tabla. ¿Qué son estos? Son valores predefinidos. Porque dentro del diseño de la base ya nosotros conocemos a las entidades y cuáles son los valores posibles que puede tomar. Entonces, cuando son los valores posibles que puede tomar, eso nosotros lo vamos a ingresar de manera manual, identificando los valores, sin permitir la posibilidad de que el usuario escriba el valor. Así, con esto nosotros vamos a reducir el error y vamos a mantener una consistencia en la base de datos. Bueno, entonces, hablando ya del esquema de la base de datos, la estructura de la base de datos o diseño está en función a la cantidad de datos que nosotros tengamos, qué tipos de archivos vamos a usar y quiénes son los usuarios que van a poder tener. Eso, obviamente, dónde los vamos a almacenar y cuáles son los posibles valores que van a almacenar esa tabla de datos. Esto nosotros tenemos que tenerlo ya definido hasta este punto, que sería ya con el diseño físico. Para hablar en el tema de qué son los dominios de subtipos que son parte de la integridad de la base de datos, vale decir que un subtipo es un conjunto de registros dentro de un campo. Dentro de una columna hay un conjunto de registros que los agrupa por valores idénticos y les da un subtipo. El dominio es una definición de valores válidos dentro de un campo. Entonces, ese tipo de dato es, por decir, si nosotros vamos a definir la construcción de una red, de agua, los valores posibles que puede tomar la red de agua entre los materiales puede ser hierro fundido dúctil, PVC, así, esos valores. Y esos son válidos porque nosotros lo estamos definiendo y lo vemos en función a las respuestas que nos dieron las personas que participaron en el diseño de las necesidades de la base de datos. Por ejemplo, dentro de un elemento, calle y los postes de luz, las clases de tipo subtipo pueden ser las locales y las de avenida. Las calles
tipo local y las de avenida. En los postes de luz, aquellos que son de madera y son de hierro. O pueden ser clasificados. Ahora, los dominios, los valores permitidos dentro de las calles locales pueden ser estos valores. Y dentro de las avenidas, solamente estos valores. Es decir, usted no va a poder ingresar otro valor que sea distinto a este y a este. Ahora, dentro de los dominios de los postes de luz, obviamente el de madera tiene una altura que está dentro del rango de los 20 y 30 y no va a poder ingresar un valor fuera de este rango. Lo mismo va a suceder para aquellos postes de tipo de acero o de hierro, ¿no? Eso. Solamente estas alturas son las que permiten en los dos tipos de poste de luz. Ahora, la anatomía de un subtipo organiza. ¿Qué significa eso? Un subtipo organiza los valores de un atributo de un campo. Puede elegir subtipos por defecto. Para definir un subtipo usted requiere un valor entero. El usuario adiciona una descripción. En todo caso, estos son los valores que se van a almacenar en la base de datos y la descripción va a ser aquel que va a estar escrito en la estructura de su base de datos, pero que internamente se va a guardar un valor numérico. ¿Ya? Y la representación de su almacenamiento, ¿cómo va a ser? Cuando usted elija una calle, usted va a poder elegir de uno de esos valores que usted ha definido acá y elegirlo. Es muy diferente a que usted lo escriba, a que lo elija algo que ya está predefinido. Esa es la anatomía de un subtipo. Y en la anatomía de un rango existen dos tipos, por rango y valor de código. Esto se crea en el catálogo. Puede asociarse a cualquier subtipo de campo. Es decir, nosotros podemos decirle qué valores son válidos para este subtipo. Y lo mismo para este otro. ¿Ya? Ahora, es importante mantener una estandarización en la automatización de datos. Sí, es importante. Si nosotros vamos a trabajar sobre una gran base de datos y necesitamos crear una gran cantidad de datos, de clases, entonces debemos nosotros definir una nomenclatura. Por ejemplo, aquellos que están en edición, aquellos que están trabajando para ser limpiados, es decir, que se está trabajando para limpiar el contenido, aquellos que ya están en modo de edición y aquellos que están para modo digitalización o trabajo todavía de campo. Ahora, las metadatas eso lo vamos a ver en el ejercicio que trabajemos, pero básicamente es el almacenamiento de los datos, es decir, una referencia a los datos mismos que usted está creando. Ya en los tipos de metadata están como documentaciones y como propiedades. Esto todo puede ser actualizado, no todo en todo caso. Hay una serie de datos que pueden ustedes escribir para que sea como referencia de los datos que usted está presentando y hay datos que no. Hay datos que están ya por definición. Cuando ya estamos trabajando en el tema de la proyección, hay que considerar lo siguiente, ¿no? Toda la información dentro de una base de datos debe de tener un sistema de proyección. Es decir, las clases y los contenidos de datos que se llaman feature class o dataset, que son contenedores de clases, deben de tener un sistema de coordenadas con su proyección correspondiente. Esto tocaremos en la siguiente clase.